Bienvenidos a esta nueva edición de Reavivados por su palabra. Hoy meditaremos en el capítulo número 23 del segundo libro de Samuel. Para entender el capítulo de hoy, es preciso remontarnos al momento cuando David fue elegido por Dios. Recordemos que él cuidaba las ovejas de su padre Isaí. Nadie pensaba que David fuese elegido por el Señor. Al contrario, fue incluso por su padre desechado al no traerlo frente al profeta. Pero cuando éste preguntó si había otro hijo, él dijo: tengo el menor, pero él está cuidando las ovejas. Realmente lo que Dios estaba haciendo era preparando a David para que éste llegara al trono. David no solamente fue un rey elegido por Dios, sino también un hombre utilizado por el Señor. Y el capítulo de hoy nos presenta otra faceta de la vida de David. Tomemos nuestra Biblia juntos y descubramos las lecciones que nos deja el capítulo de este día. Notemos lo que registra en los versículos 1 al 3. Estas son las últimas palabras de David. Dijo David, hijo de Isaí, el hombre que fue exaltado por el Altísimo, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. Aquí podemos ver algunas características de David, características que lo hacen resaltar como un hombre diferente a sus hermanos. Entre ellos fue un hombre elegido por Dios, exaltado por Dios, fue un cantor, pero no solamente eso. Notemos lo que registra el versículo 2. El Espíritu del Señor ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi boca. Esta es una característica particular de un profeta. Un profeta es aquel que Dios utiliza para transmitir un mensaje a través de él. Esto fue David. No solamente fue un hombre elegido por Dios, no fue exaltado por el Señor solamente, no fue elegido por Dios como rey, no solamente fue un cantor, también fue un profeta. El libro de Hechos capítulo 2 verso 30 también registra que David fue un profeta. Y encontramos en la Biblia escritos maravillosos de David, salmos que hoy inspiran nuestra vida. Hoy en día muchos dicen llamarse profetas, pero lo que menos hacen es expresar la palabra de Dios y expresan sus propias palabras, dejando a un lado lo que Dios dice. Un escrito está y exponiendo a la gente sus propios criterios. Todo profeta debe ser probado y debemos tener mucho cuidado de aquellos que hoy dicen llamarse profetas del Señor. Todo espíritu debe ser probado a la luz de las Escrituras. El capítulo de hoy también menciona los valientes de David. Específicamente, 37 hombres según el versículo 39. Pero de los 37 hombres, únicamente resaltan 3, con características especiales. De ellos es que la inspiración dice: estos fueron los valientes de David. ¿Qué características tenían estos hombres que los hicieron resaltar de los demás? ¿Quiénes son? Comencemos hablando por el primero. Lo encontramos en el verso 8. Joseb-Besebet. ¿Quién fue este hombre? La Biblia dice que él blandió su lanza contra 800 hombres y los mató a todos de una vez. ¿Te imaginas? 800 hombres peleando únicamente contra uno. Sin duda este hombre era valiente, era decidido, pero sobre todo confiaba en el Señor. Esta es la primera característica que tú y yo debemos tener para ser contados entre los valientes del Señor. Ser valientes, ser decididos, ser estrategas y sobre todo confiar plenamente en que Dios está con nosotros para pelear contra el enemigo. El segundo valiente del cual habla la Biblia lo encontramos en el verso 9. Hablamos de Eleazar. El versículo 10 dice que hirió a los filisteos hasta que su mano se quedó pegada a su espada.
Qué interesante. Este hombre fue tenaz en la lucha, pero también se armó de valor, pero sobre todo utilizó la espada. Déjame decirte que en las luchas que tú y yo vivimos hoy en día, la espada debe estar pegada a nuestro corazón. La espada que es la palabra de Dios, según el libro de Efesios capítulo 6 y también el libro de Hebreos capítulo 4. Con esta espada tú puedes herir al enemigo. Tú puedes ahuyentar a aquel que trata de destruir tu familia. Así que hoy debemos echar mano de la espada para ser contados entre los valientes del Señor. El tercer valiente que menciona el capítulo de hoy es Sama. ¿Cuáles fueron las características de este hombre? El versículo 12 dice que él se paró en medio de los enemigos, en el terreno, y lo defendió. Hirió a los filisteos y el Señor otorgó una gran victoria. Los filisteos querían conquistar el terreno que le pertenecía al pueblo de Dios. Así que Sama se colocó en el territorio y dijo: esto es mío, tengo que defenderlo. Y el Señor otorgó la victoria. Déjame decirte que el enemigo quiere robar el terreno en tu corazón, en tu familia, en tus finanzas, en tu iglesia. Él quiere apoderarse de todo y destruirte, pero al igual que Sama, debes armarte de valor y defender esos territorios a toda costa. No te desanimes, porque Dios hoy también puede darte a ti una gran victoria. ¿Cómo podemos entonces ser contados entre los valientes del Señor? Debemos tener al menos 3 características. Número 1, debemos confiar plenamente en Dios. Número 2, debemos usar la espada, la palabra de Dios. Y número 3, debemos armarnos de valentía. Es interesante que el capítulo menciona 37 nombres de hombres que estuvieron dispuestos a servir a David. Sin embargo, en los versículos 15 encontramos un anhelo del rey. David dijo: ¿quién me diera a beber del agua de la cisterna de Belén que está a la puerta? David únicamente dijo: tengo sed. ¿Quién me diera de beber agua de esa cisterna? ¿Sabes quiénes respondieron? Los 3 valientes de los cuales hablamos hoy. Los otros 34 escucharon la petición de David, pero no hicieron absolutamente nada. Sin embargo, la Biblia dice en el verso 16 que los 3 valientes atravesaron el campamento filisteo, llegaron hasta la cisterna y le trajeron agua al rey. Eso es lo que Dios necesita hoy. Entre los 37 que habían, 3 destacaron por cumplir la voluntad del rey. El Señor necesita hoy también hombres y mujeres que estén dispuestos a atravesar los terrenos enemigos y cumplir la voluntad del rey, cumplir sus deseos, cumplir sus anhelos. ¿Eres tú un valiente del Señor? ¿Estás contado entre aquellos que están dispuestos a arriesgar su propia vida por amor a nuestro Rey? Debes tener estas características. Que Dios nos ayude a ser contados también entre los valientes. Te invito a inclinar tu rostro, vamos a orar. Padre, gracias por esta hermosa meditación. Queremos pedirte que nos ayudes a ser valientes, a aferrarnos a tus promesas, a que la palabra de Dios, la Biblia, la espada se quede pegada a nuestro corazón y pelear contra el enemigo. Queremos también pararnos en el terreno que nos pertenece, reclamarlo como nuestro, someternos a ti y que el enemigo huya de nuestra presencia. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias por habernos acompañado en la meditación de este día. Recuerda que mañana estaremos nuevamente aquí para una edición más de Reavivados por su palabra. Que Dios
te bendiga.